Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los modelos de distribución de probabilidad que se usan en psicología. Tenemos aquí delante el material del tema 6 sobre análisis de datos, ¿verdad? Eso es. Un tema clave. La idea es entender cómo estas herramientas matemáticas nos ayudan a describir patrones, incluso a predecir cosas en los datos de psicología. Veremos la diferencia entre variables discretas y continuas, y nos centraremos un poco en la binomial y sobre todo en la normal, intentando que sea claro, ¿no? Sin morir en las fórmulas. Precisamente. Y es que es crucial pillar que estos modelos son como los cimientos de la estadística inferencial en psico. Ajá. Piensa que conectan lo que ya se sabe de las distribuciones de frecuencia, que describen lo que ya tenemos, con el mundo de la probabilidad, o sea, lo que podría pasar. Vale. Pues empecemos por el principio. Discretas versus continuas. Muy rápido. Ambas. Las discretas son de contar, ¿no? Número de ciertos, número de hijos. Valores así, aislados. Exacto. Saltos entre valores. Y las continuas son de medir. La altura, el tiempo de reacción, el nivel de ansiedad. Pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Y esta diferencia, aunque parezca básica, es que es el primer filtro. Es lo que te dice qué modelo matemático puedes usar y cuál no. No es lo mismo contar que medir. Para esto, Claro. Pues hablemos de un modelo para contar. La distribución binomial. la BDNP. Un clásico. Sí. Es la que usamos cuando un experimento solo tiene dos salidas posibles, que llamamos éxito y fracaso, y lo repetimos n veces. Y súper importante, la probabilidad de éxito, que llamamos P, tiene que ser constante en cada repetición. Eso. El material pone el ejemplo de los ansiolíticos. Si la probabilidad P de que alguien mayor de 40 los tome es 0,20 y cogemos una muestra de n igual a 30, pues la binomial nos diría la probabilidad de que exactamente, por ejemplo, x igual a 4 personas los tomen. Y ojo ahí que lo has dicho antes. Sí, ojo, que éxito aquí es solo que ocurra lo que estudiamos, tomar el ansiolítico. No tiene por qué ser algo positivo. Nada. Es una etiqueta. Y para calcular esa probabilidad, bueno, pues tienes la fórmula, que es un poco aparatosa, Uf, o sí. las tablas, que ya casi nadie usa, o directamente con software. Jamovi, R, SPSS, te lo dan al momento. Mucho más fácil. Y ahí es importante diferenciar si quieres la probabilidad de un valor exacto, P de x igual a 4, como decías, O una acumulada. eso, o una acumulada, como P de x menor o igual a 4, o sea, 4 personas o menos. O al revés, P de x mayor o igual a 15, si fuera, ¿qué probabilidad hay de que al menos 15 aprueben psicometría? Son preguntas distintas. Vale, pillado. Saltamos ahora a las continuas. Y aquí la reina es La normal, la campana de Gauss. esa. Es que aparece por todas partes en psicología, ¿verdad? Inteligencia, peso, altura, rasgos de personalidad. Muchísimas variables biológicas y psicológicas tienden a seguirla. Y sus características claves son: es perfectamente simétrica, Mm. Media, mediana y moda coinciden justo en el centro. forma de campana, claro, Y es asintótica. que quiere decir que las colas se acercan al eje horizontal, pero nunca llegan a tocarlo. Siempre hay una probabilidad teórica, aunque sea minúscula, de valores extremos. Y tiene esos puntos donde cambia la curvatura, los puntos de inflexión. Justo a una desviación títica que llamamos sigma, por encima y por debajo de la media, mu. Se escribe n, mu, sigma. El ejemplo del cociente intelectual, el CI, es perfecto. Se suele decir que es n 100,15. Media 100, desviación típica, 15. ¿Un estándar? Y aquí viene lo bueno. Si sabemos eso, sabemos que el 68% más o menos de la gente estará entre 85 y 115. O sea, la media más menos una desviación típica. Exacto. Mu más menos 1 sigma. Y que gente con más de 130 de CI, que es la media más dos desviaciones típicas, es solo un 2% y pico. Un poquito más del 2%. Es que es como tener un mapa de cómo se distribuye la gente antes de medir a nadie. Es genial. Totalmente. Y esta propiedad, la normalidad, es que es un requisito para muchas de las pruebas estadísticas más potentes que usamos, las paramétricas. Ah, claro. Por eso siempre se mira si los datos son normales o no. Eso es. Hacemos pruebas como la de Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov y la clave suele estar en el p-valor. Si es mayor de 0,05. Si es mayor de 0.05, la prueba no nos da motivos para rechazar que los datos vengan de una distribución normal.
Así que bueno, con cautela, asumimos que sí se parecen lo suficiente. Y los gráficos también ayudan, ¿no? El histograma, ese QQ-plot. Sí, visualmente te dan una pista rápida de si la forma se parece a la campana o si hay cosas raras. Vale, muy útil para entender al grupo, pero ¿y una puntuación suelta? Mi 7,5 en un examen súper difícil no es lo mismo que tu 7,5 en uno regalado. ¿Cómo comparamos? Justo, ahí es donde entra la magia de las puntuaciones típicas, las puntuaciones Z. Las Z. Lo que hacen es transformar tu puntuación directa, la X, en una medida universal. Te dicen a cuántas desviaciones típicas estás de la media del grupo. A ver, la fórmula era Z igual a X mu sigma, ¿no? Esa misma. El resultado. Z tiene dos partes. El signo, positivo o negativo, te dice si estás por encima o por debajo de la media. Ujú. Y el valor absoluto te dice cómo de lejos estás, medido en unidades de desviación típica. Entonces, el ejemplo del material. Adaptación al medio. Una N60-12. Media 60, desviación 12. Si alguien saca un 70. Pues calculamos. Z igual a 70 menos 60 dividido en 12. Eso es 10/12, que es, pues, 0,83 más o menos. Vale, Z igual a 0,83. ¿Y eso qué significa? Pues buscas ese valor, 0,83, en las tablas de la curva normal estándar. O usas el software, claro. Y te dirá que eso corresponde aproximadamente al percentil 80. Ah, o sea que esa persona está por encima del 80% de su grupo de referencia en adaptación. Exacto. Ya no es solo un 70, es una puntuación bastante buena comparada con los demás. La Z le da contexto. Es potentísimo. Sí, sí, lo veo. Y bueno, solo por mencionarlas de pasada, que sepan que existen otras distribuciones continuas importantes en psicología. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la chi-cuadrado, que es asimétrica y se usa mucho para ver si las frecuencias observadas encajan con las esperadas o en tablas de contingencia. Mm, La T de Student, que se parece a la normal, pero es un poco más chata, más plana, y es la que usamos sobre todo cuando tenemos muestras pequeñas. vale. Y la F de Fisher, Snedeker, que también es asimétrica y es la base del análisis de varianza de la ANOVA para comparar medias de varios grupos. Pero bueno, eso ya son otros temas. Uf, sí, mejor no nos liemos hoy. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto modelos clave, la binomial para contar éxitos, la normal como la gran campana de Gauss. Fundamental. Hemos visto por qué importa comprobar si nuestros datos se parecen a esa normalidad y cómo las puntuaciones Z nos ayudan a entender qué significa una puntuación individual en su contexto. Exacto. Son herramientas para ver más allá del número en sí. Tenemos un mapa mejor para interpretar los datos. Eso es. Y eso, fíjate, nos lleva a una última reflexión, quizás un poco para darle una vuelta. A ver. Piensa en la cantidad de tests que hacemos o vemos, de personalidad online, encuestas de satisfacción en el trabajo, informes de notas. Muchos, aunque no lo digan, se basan en estas ideas. Comparan tu puntuación con una norma. Claro, te dicen si estás en la media, por encima, por debajo. Exacto. Entonces, ahora que se entiende un poco mejor qué significa eso de la normalidad estadística, o qué implica tener una Z de +1 o de -2, cambia la forma en que uno interpreta esos resultados. Hombre, debería. ¿Qué preguntas surgen sobre con quién te están comparando realmente? ¿Quién es esa población de referencia que han usado para decir si tu puntuación es normal o destacada? A lo mejor esa referencia no es la que tú piensas. ¡Ostras! Claro, te hace cuestionar mucho más el resultado que te dan. Interesante. Ahí lo dejo, para pensar.